Hola, chicas y chicos de cuarto. Bienvenidos a Repasando Biología y Geología, la plataforma digital creada por el Departamento de Biología y Geología del Colegio Peñafort, con la cual tendremos un material de refuerzo con el que preparar mucho mejor las actividades y exámenes que realizaremos a lo largo del curso en la asignatura. Comenzamos con la unidad 2, tectónica y relieve. En esta unidad veremos los diferentes tipos de borde más en profundidad, los bordes convergentes, los divergentes y los bordes de cizalla. También estudiaremos los fenómenos intraplaca y los distintos tipos de estructuras que generan. También veremos la interacción que existe entre la dinámica interna y la externa de la Tierra, traduciéndose en el estudio del ciclo de las rocas. Del mismo modo, veremos más en profundidad qué tipos de plegamiento de los materiales de estas rocas tenemos, la diferencia entre diaclasas y fallas, y también veremos finalmente la representación del relieve con los mapas topográficos, una herramienta, como veremos, muy útil. Comenzamos hablando sobre los bordes convergentes y es importante tener claro que hay dos tipos de bordes asociados a estos bordes convergentes. Uno de ellos serían las zonas de subducción y otras zonas son las de colisión continental. Vamos a empezar hablando de las zonas de subducción. Estas zonas se producen cuando una placa choca contra otra, se dobla y se sumerge o subduce, que es lo mismo, en el manto. En este proceso se destruye la litosfera oceánica y se genera vulcanismo, actividad sísmica, terremotos, magmatismo y metamorfismo. La placa que subduce, es decir, la que se mete hacia abajo, hacia el manto, va a ser siempre oceánica. Y la subducción va a generar dos tipos de orógeno. Uno de ellos son los orógenos térmicos. Si esta placa oceánica que subduce lo hace bajo una placa continental, mucho más gruesa y rígida, en este caso, este material que se funde de la placa oceánica subducente va a ascender creando aquí un orógeno térmico, es decir, esta cordillera que veríamos con actividad, ya os digo, volcánica, sísmica, magmática y metamórfica. Esta placa se funde a esta altura porque estamos profundizando en el manto, aquí hay mucha temperatura. Por otra parte, también se van a generar arcos de islas, si resulta que esta placa oceánica subduce bajo otra placa oceánica. En este caso, cuando los materiales se funden debido a las elevadas temperaturas que hay a esta profundidad, el material va a ascender originando islas. El otro tipo de borde convergente que encontramos es el llamado borde convergente de colisión continental. Este se produce, como su nombre indica, cuando chocan dos placas litosféricas continentales. Debido a su gran grosor y poca densidad, estas placas no se van a hundir, no van a subducir, porque son muy poco densas, como he comentado. Por tanto, lo que va a acontecer es el levantamiento del terreno, es decir, cuando las dos placas se chocan, se va a producir un levantamiento del terreno, creando un orógeno de colisión. Como ejemplo, tenemos el Himalaya y en España los Pirineos y las Béticas. Se va a producir un ascenso isostático del orógeno debido al empuje que el manto está ejerciendo sobre esta litosfera que se ha engrosado. Para poner un ejemplo de este ascenso isostático que se produce en el orógeno, vamos a imaginar que cogemos un yogur y lo apretujamos. Su contenido, lógicamente, va a salir hacia afuera. Sería este orógeno de colisión. Con este símil podemos explicar de manera sencilla este proceso. Pasamos a ver otro tipo de bordes, los bordes divergentes. En estos bordes encontramos zonas de fractura por las que el material caliente del manto va a salir a la superficie, originando actividad volcánica. Estos bordes van a evolucionar formando, en última instancia, dorsales oceánicas o cordilleras submarinas. El vulcanismo que se origina en estas zonas va a producir mucho basalto, formando nueva corteza oceánica. Vamos a llamar
rift a la depresión que se forma en el lugar en el que sale este magma del interior de la Tierra. Este magma sale, forma basalto al solidificar. Este basalto va a constituir la nueva corteza oceánica y justo en este lugar de salida observamos que hay como una depresión. A toda esta zona deprimida, hundida, se la conoce como rift. Finalmente, como último tipo de borde, hablamos de los bordes de cizalla. En ellos no se va ni a crear ni a destruir litosfera. Se forman cuando dos placas se están deslizando horizontalmente en sentido contrario, desgarrando el terreno y generando lo que se conocen como fallas transformantes, como la falla de San Andrés, con una gran actividad sísmica asociada. Es decir, aquí no vamos a encontrar vulcanismo, pero sí que va a ser una zona con riesgo de terremotos. Vamos a hablar ahora de un fenómeno muy curioso, los fenómenos intraplaca, causados por un punto caliente. Si recordamos, de la zona D del interior de la Tierra emanaban penachos térmicos, es decir, flujos de magma muy caliente que llegaban a perforar la litosfera, originando un punto caliente en la superficie a donde llegaban. Pues bien, dependiendo del tipo de litosfera que se atraviese, se van a generar unas estructuras u otras. Si se atraviesa litosfera oceánica, se va a originar una isla volcánica, mientras que, por el contrario, si se atraviesa litosfera continental, se va a originar un rift continental, que en el futuro va a originar un nuevo mar en ese lugar. Vamos a verlos más en detenimiento. Aquí podemos observar una dorsal oceánica por la que sale material. Esta placa se va desplazando hacia la izquierda, esta litosfera oceánica. Sin embargo, aquí tenemos un punto caliente. De aquí va emanando material, este penacho térmico que forma aquí un punto caliente en la superficie, lo va emanando permanentemente. Este punto es fijo, no se mueve. ¿Qué pasará con el paso del tiempo? Las viejas islas volcánicas irán desplazándose hacia la izquierda, mientras que permanentemente se irán generando nuevas debido a este punto caliente que está aportando material constantemente. Cabe destacar que la isla volcánica más joven, que es esta, en este caso, es la que tiene actividad volcánica, porque está recibiendo el material directamente, mientras que las otras, las viejas islas volcánicas, ya no tienen volcanes activos, porque han dejado de recibir ese aporte de material del punto caliente, que si recordamos es fijo. Y ahora comentamos el caso del rift continental. Supongamos que tenemos este flujo de material, de magma, que está ascendiendo aquí, en mitad de una litosfera continental. Lo que va a pasar es que el material acabará perforando con el tiempo y de forma costosa esta litosfera continental, pero cuando lo logre acabará separando los dos extremos de este continente, formando un nuevo mar que se irá expandiendo. Como ejemplo de este proceso tenemos la formación del Rift Valley en África. Ahora vamos a estudiar la interacción entre dinámica interna y externa. Veremos el ciclo de las rocas. Podemos resumir la interacción entre la dinámica interna y externa con estos tres procesos: la creación de relieve, el modelado de ese relieve y la destrucción de las placas. Comenzamos hablando de la creación de relieve. Como hemos visto, la dinámica interna de la Tierra, a través de las corrientes de convección del manto, de puntos calientes, etc., transporta materiales desde las zonas profundas hasta la superficie del planeta, haciendo que aflore y formando distintas formaciones geológicas u orógenos. Estas formaciones geológicas van a estar sometidas a la acción de los agentes geológicos externos, como son el viento, el agua, el hielo y los seres vivos. Estos agentes ejercen cambios en el terreno. Es decir, el viento acaba por romper las rocas, erosionarlas, el agua también hace lo mismo con los márgenes de un río, por ejemplo.
El hielo, mediante un proceso de gelifracción, puede romper una roca, y los seres vivos también pueden ejercer un cambio en el suelo con las raíces de los árboles, con animales como topos que excavan galerías, etc. Toda esta erosión producida va a generar materiales erosionados, los cuales van a depositarse en las zonas bajas. Estas zonas bajas las denominamos cuencas sedimentarias. Todo este relieve modelado va a tener un fin, y su fin lo van a marcar la destrucción de las placas, ya que, como hemos visto, en las fosas oceánicas tiene lugar el proceso de subducción, donde se va a destruir la litosfera creada. Pero no hay que preocuparse, ya que esta litosfera se va a crear en otras zonas del planeta, estableciendo así un equilibrio de creación y destrucción de litosfera. Durante todo este proceso, durante estas 3 fases que he comentado, de forma paralela sucede el ciclo de las rocas, a las cuales podemos dividir en 3 grupos fundamentales: las rocas sedimentarias, las rocas metamórficas y las rocas magmáticas. En este esquema vamos a ver cómo interaccionan estos 3 tipos de roca entre sí. Comenzamos en este punto, en el magma. Un magma sabemos que es roca fundida. Como vemos, una roca sedimentaria que se funde origina magma. Una roca metamórfica que se funde origina magma. Y una roca magmática, si se vuelve a fundir, origina magma. Este magma tiene como destino consolidarse, es decir, enfriarse, convertirse en roca magmática. Una vez aquí, en forma de roca magmática, si esta roca se somete a muy altas presiones y temperaturas, va a transformarse, su estructura cristalina se va a modificar mediante el proceso de metamorfismo y se va a convertir en una roca metamórfica. Otro destino que puede tener esta roca magmática es el de meteorizarse, es decir, romperse, sufrir una erosión. En ese caso, esos sedimentos, esos trozos de roca que van a ser originados, se van a convertir en sedimentos. También vamos a obtener sedimentos si esta rotura se produce en rocas metamórficas, y del mismo modo, si una roca sedimentaria sufre meteorización, sufre una rotura, también vamos a obtener sedimentos nuevamente. El futuro de estos sedimentos es sufrir el proceso de diagénesis, es decir, fenómenos de compactación en las cuencas sedimentarias hacen que se formen rocas sedimentarias, rocas compactas formadas por muchos trocitos de distinto origen que se han acumulado ahí y que han sufrido una alta presión debido a la acumulación de capas y capas de sedimentos. Esta roca sedimentaria formada en estas cuencas sedimentarias va a sufrir un proceso de metamorfismo en caso de que se someta a muy alta presión y muy alta temperatura en las zonas profundas en las que se haya acumulado, convirtiéndose en una roca metamórfica nuevamente. Del mismo modo, si esta roca sedimentaria llega a fundirse por alcanzar elevadísimas temperaturas, se acabará transformando en un magma, cerrando así el ciclo. En esta imagen vamos a profundizar un poco más en la interacción entre las dinámicas interna y externa de la Tierra y el ciclo de las rocas. Vamos a comenzar fijándonos en este punto, en la meteorización. La meteorización es la alteración de rocas, su rotura, dando origen a fragmentos de roca más finos o más pequeños, que pueden ser retirados de la roca madre por los agentes de la dinámica externa, como pueden ser la lluvia, el hielo, los seres vivos, etc. Estos fragmentos van a acumularse en las zonas más bajas del planeta. Los productos de esta erosión son transportados hasta las cuencas sedimentarias, donde se van a acumular y van a acabar hundiéndose debido al peso, en un proceso que se conoce como subsidencia. La acumulación de sedimentos en esta cuenca sedimentaria a lo largo de muchos años, como vemos aquí tenemos una capa que se acumuló en un periodo concreto, luego en otro periodo se acumularon otros sedimentos distintos y luego en otro periodo, en otra etapa histórica, se acumularon estos otros sedimentos. Todos ellos están sometidos
con el paso del tiempo una mayor presión, es decir, hay más capas encima cada vez, se van comprimiendo todos estos materiales. Es entonces cuando se compactan estos sedimentos y se produce la diagénesis, que va a dar origen a las rocas sedimentarias. Con el paso del tiempo, estas rocas sedimentarias que se han formado pueden hundirse más hacia el interior de la Tierra, estando sometidas a presiones y temperaturas mucho mayores. Si la roca no llega a fundirse, va a sufrir un proceso de metamorfismo, transformándose así en una roca metamórfica. Recordamos que la roca no tiene que llegar a fundirse porque si se fundiese se transformaría en un magma, como vamos a ver a continuación. Por esta zona encontraríamos a rocas sedimentarias que están sometidas ya a una temperatura que va a hacer que se fundan irremediablemente. Esa roca no se va a convertir en una roca metamórfica, se va a convertir en un magma. Este magma, debido a que es muy caliente y por tanto poco denso, va a tender a ascender hacia la superficie terrestre. Si durante su ascenso el enfriamiento de este magma es muy lento, va a acabar solidificando en forma de plutones o batolitos, los cuales originarán rocas como el granito. Si por el contrario el enfriamiento de este magma es rápido, originará coladas de lava o rocas volcánicas, constituyendo, en este ejemplo, un volcán que se forma en la superficie terrestre. Si nos damos cuenta, este material que está aflorando desde el interior de la Tierra, estas rocas, van a estar sometidas en la superficie nuevamente a los agentes geológicos externos, a la lluvia, al viento, al hielo, a los seres vivos, rompiéndose otra vez, es decir, meteorizándose y volviendo de esta forma al inicio de este ciclo. Pasamos ahora a ver con mayor detalle los tipos de plegamientos que pueden experimentar las rocas. Fundamentalmente encontramos tres tipos de deformaciones: deformaciones elásticas, plásticas y frágiles. Una deformación elástica es una deformación reversible, es decir, el material va a recuperar su forma cuando pare la fuerza que lo estaba deformando. Por ejemplo, en un terremoto, cuando sucede el terremoto, el material se deforma, pero al parar, es decir, al cesar esas ondas sísmicas, el material puede ser elástico y recuperar la forma original que tenía. Sin embargo, también existen deformaciones irreversibles, en las cuales el material, la roca, no va a recuperar su forma original cuando pare el esfuerzo de compresión al que estaba sometida. Es el caso de la deformación plástica. En esta deformación, las rocas están sometidas a esfuerzos de compresión durante millones de años. Esto es tanto tiempo que cuando pare este esfuerzo, si es que para, la roca no va a volver a su posición original, la que tenía hace millones de años, porque ya ha sido demasiado tiempo comprimida. Finalmente, como otra deformación irreversible, tenemos las deformaciones frágiles, que son aquellas que ocurren cuando el material se somete a un esfuerzo que no puede soportar, fracturándose. Es decir, estamos hablando de materiales que, al ser tan rígidos, al someterlos a una fuerza de compresión, el material se va a romper directamente, va a sufrir una fractura. Esto pasa con materiales rígidos, pero ¿qué pasa si el material es plástico? Si el material es plástico, lo que va a sufrir no es una fractura, sino un pliegue. Por ejemplo, si suponemos que nuestra libreta es una capa de sedimentos plástica, veremos que al doblarla no se fractura, no se rompe, sino que se puede doblar. En esta imagen podemos observar los elementos principales de un pliegue. Como vemos, aquí tenemos varias capas de sedimentos juntas que primeramente se depositaron de forma horizontal, pero debido a esfuerzos compresivos por fenómenos del interior de la Tierra, se han plegado, es decir, se han doblado y han adoptado esta forma.
Diferenciamos distintas capas, como este núcleo, que es la parte central interna del pliegue. También diferenciamos la charnela, que es el punto en el que cada estrato, es decir, cada capa de sedimentos, presenta una mayor curvatura. Por ejemplo, este estrato de aquí, su mayor curvatura está aquí. Esta es su charnela. El de la capa superior tiene su charnela justo aquí. Y el de la capa más superficial tiene justo aquí su charnela. Si nos fijamos, la charnela coincide al final con la línea de charnela, que es la que une todos los puntos de mayor curvatura. Por otra parte, diferenciamos el término de plano axial. Es este plano imaginario que divide el pliegue en dos partes, diferenciando dos flancos, uno a cada lado. El flanco, finalmente, es esta zona lateral que presenta cada pliegue a ambos lados del plano axial. Existen distintos tipos de plegamiento, y es que podemos encontrar dos tipos de pliegues básicos: los pliegues anticlinales y los pliegues sinclinales. Para explicar su diferencia debemos recordar cuál era la zona del núcleo de cada pliegue. El núcleo de un pliegue es la zona hacia la cual se doblan las capas. Pues bien, en un pliegue anticlinal, que tiene forma de A mayúscula, las capas más antiguas se sitúan en el núcleo y las más modernas, las más recientes, están envolviendo el núcleo. Por el contrario, en un pliegue sinclinal, las capas están dispuestas en forma de V. Las capas más modernas se encuentran en el núcleo del pliegue, mientras que las más antiguas están envolviendo al resto. Los pliegues que encontramos pueden ser de distintos tipos dependiendo de la posición del plano axial. Recordamos que el plano axial era esta línea imaginaria que dividía al pliegue en dos partes, cruzando por la línea de charnelas, es decir, de los lugares más elevados de cada estrato. Pues bien, vamos a encontrar distintos tipos de pliegues. Por ejemplo, este primero que he mencionado es el llamado recto o simétrico, ya que el plano axial es completamente vertical, siendo ambos flancos, es decir, ambos lados, simétricos. Otro tipo de pliegue es el inclinado o tumbado. En este tipo de pliegue, el plano axial forma un ángulo menor de 45 grados con respecto a la vertical. El siguiente tipo de pliegue es el de rodilla. En este tipo de pliegue, el plano axial está exactamente en un ángulo de 45 grados con respecto a la vertical, de modo que los dos flancos van a quedar completamente rectos. Finalmente tenemos el tipo de pliegue acostado o recumbente. En este tipo de pliegue el plano axial se va a encontrar prácticamente perpendicular con respecto a la vertical. Vamos a pasar a hablar ahora sobre las diaclasas y las fallas. Cuando una roca no puede absorber los esfuerzos a los que es sometida, va a acabar rompiéndose, ocasionando una fractura. Vamos a distinguir dos tipos de fracturas: las diaclasas y las fallas. Vamos a ver ahora en qué consisten cada una de ellas. Las diaclasas son fracturas de las rocas en las que los fragmentos no se van a desplazar, sino que van a mantener su posición inicial. No hay un movimiento. Sin embargo, donde sí hay movimiento es en las fallas, ya que las fallas son fracturas de las rocas con desplazamiento de un bloque con respecto al otro. A estos bloques los vamos a llamar los labios de falla. Diferenciamos tres tipos de fallas, fundamentalmente: fallas directas, fallas inversas y fallas de desgarre. En las fallas directas encontramos esfuerzos distensivos, es decir, los bloques tienden
a alejarse. Por otra parte, en la falla inversa vamos a encontrar un esfuerzo compresivo, es decir, los bloques tienden a acercarse. Finalmente, en las fallas de desgarre vamos a encontrar esfuerzos de cizalla, es decir, los labios de falla se mueven de forma horizontal. Cabe destacar que a todos los tipos de falla se asocian terremotos, es decir, actividad sísmica. Todo este complejo sistema de fallas puede asociarse en algunas zonas concretas formando sistemas de fallas. En un sistema de fallas vamos a encontrar zonas hundidas, conocidas como graben, y zonas que se elevan, conocidas como horst. A continuación vamos a pasar a hablar sobre los cabalgamientos y los mantos de corrimiento. Ambos son de formaciones frágiles, más complejas que las anteriores. Comenzamos viendo el cabalgamiento. El cabalgamiento es la combinación de un pliegue casi horizontal con una falla inversa. Si lo recordamos, una falla inversa era aquella en la que los bloques, los labios de falla, tendían a juntarse. En este cabalgamiento, el labio de falla levantado se desliza y llega a superponerse sobre el bloque o el labio de falla hundido, quedando de esta forma los materiales más antiguos del labio levantado, que serían estos materiales de aquí amarillos, los más antiguos, los que se depositaron antes que todos los demás, quedando estos materiales por encima de los materiales más nuevos del labio hundido, como podemos ver en esta representación. Finalmente hablamos de los mantos de corrimiento. Estos mantos son sistemas de cabalgamientos formados en los orógenos de colisión. Si lo recordamos, un orógeno de colisión se formaba, por ejemplo, cuando chocaban dos placas continentales, dos placas litosféricas continentales. En estos sistemas, en este choque, se originan una serie de cabalgamientos internos debido a la compresión a la que son sometidos estos materiales por la enorme fuerza de la colisión producida. Finalizamos esta unidad hablando sobre la representación del relieve, los mapas topográficos. Un mapa topográfico es una representación reducida del relieve de una zona determinada, presentado en dos dimensiones y proyectadas sobre un plano. Los mapas topográficos se emplean en multitud de situaciones, por ejemplo, para planificar una obra, en la ordenación del territorio, para prevenir riesgos geológicos o simplemente para planificar una salida a la montaña con los amigos. A la hora de fijarnos en las partes de un mapa topográfico, lo primero que debemos tener claro y tener en cuenta es que el norte se va a situar siempre en el extremo superior del mapa, teniendo esta forma: norte, sur, este y oeste, a este lado. Lo siguiente que vamos a tener que observar en un mapa topográfico son las curvas de nivel. Son estas líneas cerradas que unen puntos que están a la misma altitud, teniendo como referencia el nivel del mar. Por ejemplo, esta línea de aquí tiene una altitud mayor que esta de aquí abajo, pero a su vez esta altitud es menor que esta última línea o curva de nivel que está en la cúspide de esta zona elevada. La diferencia de altura entre dos curvas de nivel consecutivas, es decir, entre esta, por ejemplo, y esta de aquí al lado, justo estas dos, su diferencia de altura se va a denominar equidistancia. Y cada mapa va a tener la suya. El siguiente apartado que vamos a tener que observar en un mapa topográfico es la leyenda, la cual nos va a proporcionar información sobre los distintos símbolos y colores que utiliza el mapa para identificar a los elementos que representa.
De este modo, cuadraditos rojos, por ejemplo, pueden simbolizar viviendas o casas de un municipio en el mapa. Una línea azul puede simbolizar, por ejemplo, una ruta por la montaña, y una línea amarilla, por ejemplo, puede simbolizar una carretera o una autovía que pase cerca. Es importante fijarnos bien en la leyenda porque puede cambiar de un mapa a otro esta simbología utilizada. Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos a la escala. De hecho, es uno de los elementos más importantes del mapa topográfico, ya que la escala nos está diciendo qué proporción con respecto a la realidad tiene lo que está representado. La escala suele enunciarse o suele ponerse con estas cifras: 1, 2 puntos, 50.000, por ejemplo, o 1, 2 puntos, 25.000. Cada mapa tiene su escala. ¿Pero qué significa esto? Tomando como ejemplo la escala de 1, 50.000, esto significa que un centímetro medido en el mapa, con una regla, por ejemplo, medimos aquí un centímetro, va a corresponder con 50.000 centímetros en la realidad. 50.000 centímetros son 500 metros, o lo que es lo mismo, medio kilómetro. Por tanto, en cualquier punto del mapa que yo mida con mi regla un centímetro, va a significar que esa distancia en la vida real es medio kilómetro. 50.000 centímetros.